No obstante la importancia de las noticias de esta semana, la subida del precio del dólar en el mercado libre ha sido tan intensa que ha concitado la mayor atención de la ciudadanía, originando preguntas e incertidumbres que pueden afectar a la marcha económica del país. Por eso Una Hora pregunta, ¿cuáles son las causas del preocupante fenómeno? Y sobre todo, ¿cuáles son las medidas para contenerlo? Al principal técnico en planificación que tiene el Ecuador, economista Francisco Suet, al más importante comentarista de la prensa escrita, licenciado Alejandro Carrión, y el abogado experto en asuntos económicos, doctor Edgar Terán. Conductor del programa será el licenciado Patricio Quevedo. Entre los muchos misterios que rodean a la materia del cambio de monedas y de sus cotizaciones, el primero que a mí siempre me ha inquietado se refiere a cómo se determina el precio de las divisas, porque cada día suelen registrarse novedades en esta materia, y entonces al profano se le ocurre que tal vez los principales cambistas, al levantarse en la mañana, experimentan una especial iluminación que les demuestra que la cotización del dólar debe ser de 41.20, de 42.50 o de 43 sucres. No sé, Alejandro, si usted en el curso de sus acuciosas investigaciones ha logrado ya desvelar esta primera grave novedad. No, de ninguna manera. Para mí ha sido uno de los mayores puntos de reflexión yo me figuro que se consultan por teléfono y calculan cómo va a ser la demanda y cómo va a ser la oferta en el día y resuelven entonces vamos a pasar de 43 a 44. Porque no hay ningún consejo, no hay ninguna autoridad establecida, no hay nadie que dé la orden, digamos, o que maneje una escala. Entonces tiene que pasar algo así, porque de pronto todos están de acuerdo y en todas las ventanillas se producen los cambios y las pizarras lo mismo. Nosotros, como usted muy bien lo dice, Patricio, vivimos frente a un misterio constante en el cual nos vamos paulatinamente asustando, paulatinamente llenándonos de sospechas. Nos parece que todo esto es el índice de que algo grave está pasando, de que alguna grave desorientación está produciéndose y sigue avanzando, de que el Espíritu Santo no asoma en la mente de los que toman las medidas. Tan es así que cuando se toman las medidas, la reacción inmediata es la de que esas medidas van a tener resultados desastrosos. Y después de unos pocos días resulta cierto. Los resultados son todos desastrosos. Sin embargo, quienes toman las medidas son indudablemente sabios, gente muy prestigiosa en el campo. Y entonces nos entra todavía una angustia mayor. Pensamos que ya no hay posibilidad de recurrir a nadie, ni al Chapulín Colorado, ni a nadie. No hay quien nos venga a socorrer en estos momentos. Y supongo que para que yo diga cosas así me trajo usted acá, porque de otro modo yo no tendría lugar en este cónclave en el que tenemos gente tan preparada y tan sabia como Francisco, como Edgar, como usted mismo. Y la verdad es que la sensación general de los seres de abajo, del llano, del montón, es la que yo le estoy diciendo. Por supuesto que haber tenido el gusto de que usted nos acompañe ahora, Alejandro, lleva el propósito de que nos ilustre con su talento, con su experiencia, y que saque las conclusiones de los importantes artículos que sobre esta materia ha estado publicando justamente los días anteriores. En el artículo del miércoles de Alejandro, Francisco, él decía, ya los sabios han dado sus versiones, y en la nómina de los sabios me parece que comenzaba el economista Suet. Claro, es que así debe ser. Siendo citado en primer término, de tal manera que los periodistas aquí presentes nos declaramos ignorantes frente al punto de cómo se fijarán las cotizaciones. Tal vez en el grupo de los sabios sea factible encontrar una versión más valedera. Bueno, yo creo que en respuesta al calificativo, sí vale hacer más bien una reflexión de lo que es mi posición. Yo creo que en el mejor de los casos, el conocimiento no otorga sabiduría.
tal vez facilita el que ésta sea adquirida conforme decorre la experiencia del individuo. Y particularmente en una disciplina tan frustrante como es la economía, no se puede hablar que haya sabiduría, no se puede hablar de que existan medidas mágicas que vayan a resolver problemas tan contundentes, tan complejos como los que hoy en día están acosando a la economía nacional. Y tal vez ahondando un poquito más en esta reflexión antes de contestar tu pregunta, yo sí quiero expresar que la tarea del crítico tiene por necesidad, si va a ser positiva, que ser constructiva. Alejandro acaba de mencionar que muchas veces se han dado medidas que fueron criticadas, que se auguraron problemas y que efectivamente se suscitaron estos problemas. Tal vez un ejemplo de aquello podría ser lo que pasó con la intervención del Banco Central del Ecuador, que en algún momento pudo pensarse que era una buena idea, algunos la criticamos severamente desde su principio, porque consideramos que existían circunstancias reales en la economía que iban a hacer que ese fuera un sacrificio inútil del Banco Central del Ecuador y desgraciadamente así ha pasado. Si no se lo hacía, tal vez éramos partícipes de algo que sabíamos de antemano que tenía que ser dicho. Porque si de otra forma hubiera sido una buena idea, pues nada más que volverla a tratar hoy en día. Y asimismo, han habido una serie de desatinos, algunos de forma, otros de fondo. Yo creo que en los últimos días se ha gastado mucho esfuerzo, mucha concentración mental en negar la devaluación. El personero del Banco Central del Ecuador ha hablado de una reasignación de conceptos. Eso no lo hallo yo en ningún texto de economía y probablemente tampoco lo hallamos muchos en el sentido común. Y por otro lado, como digo, ha habido mucho esfuerzo en este sentido. ¿Por qué? Si la devaluación es un instrumento de política, no es un instrumento salvador, es un instrumento que mal administrado trae más costos y sacrificios que beneficios a la larga. Pero el hecho entonces es que cómo debe de suscitarse una política cambiaria. Y aquí es donde viene la insistencia de ser constructivo. También si, por ejemplo, observamos en la situación actual el programa financiero del Banco Central y se nos dice que el medio circulante va a crecer al 15%, que la inflación se espera que crezca a un 15% y que la tasa real de crecimiento en la economía sea de un 4.8%, eso a nuestra manera de ver nos está diciendo que lo que se está tratando de hacer es cuadrar el círculo. Y si encima de eso se le añade que va a haber equilibrio en la balanza de pagos, entonces consideramos que la situación ya no es un problema técnico, es un problema de sentido común, porque todos podemos apreciar, economistas y no economistas, que de hecho no va a haber equilibrio en la balanza de pagos. Asimismo, cuando se critica la indisciplina fiscal, se lo hace porque existen fundamentos. El déficit fiscal crece de 1981 a 1982 en un 44%, y esto asumiendo que el precio del barril del petróleo está a 34. Entonces, ¿qué podemos pensar en tales circunstancias? En fin, hay una serie de ejemplos adicionales que nos llevan a pensar no en que esto emana de una sabiduría, emana de la responsabilidad que se tiene frente al país de expresar puntos de vista. Que esto no quiere decir que se tengan respuestas fáciles e inmediatas, porque también hemos dicho que el actuar en la función pública en el cargo de autoridad económica en este momento es una de las tareas más ingratas, y cualquiera que quiera y tenga pretensiones políticas electorales, mejor que ni se meta en este ámbito, porque va a salir quemado. Bien, esa es una reflexión. Tal vez ahora sí, pasando al aspecto fundamental de la pregunta. Creo yo que estamos ante una situación de cómo funciona el mercado. En realidad no hay una sola tasa de compra y de venta, porque
múltiples cambistas tienen diferentes tasas. Eso lo hemos comprobado personalmente en mi oficina, haciendo llamadas a diferentes sitios, y las tasas de compra y de venta difieren hasta en 80 puntos. O sea que de hecho no hay una sola tasa. No hay tasa uniforme para todas las tasas de cambio. Lo que pasa es que en la estructura del mercado cambiario hay determinados líderes. Hay casas de cambio que de hecho manejan un mayor número de transacciones y hay bancos que también manejan un mayor número de transacciones. Estos agentes económicos están en capacidad de liderar el mercado y en cierto modo también de sentar las tasas. Pero esto se hace en función de la oferta y la demanda, que es la función del intermediador, en cierto modo, de definir. El intermediador tiene la ventaja sobre el comprador que sabe, perdón, sobre el vendedor que tal vez sabe cuántos compradores hay. Cada vendedor individual no necesariamente lo sabe. Y en las circunstancias actuales del mercado cambiario, podemos apreciar que hay un desequilibrio básico entre la oferta y la demanda agregada. ¿Por qué se suscita eso? Por un lado, porque la Junta Monetaria pasa regulaciones prohibiendo determinado tipo de importaciones. Y algunas de ellas son, como usando un término tuyo, contrabandeables. Existe en consecuencia una demanda, esa demanda de divisas se canaliza a través del mercado libre, se pone mayor presión, crece la demanda. Por otro lado, hay otra regulación de Junta Monetaria que establece el así llamado seguro de devaluación. Esto hace que los deudores en dólares decidan de una vez por todas cerrar su riesgo cambiario. Y para hacerlo, van a su banco y piden una refinanciación. Logran la refinanciación, se acercan a la ventanilla del Banco Central del Ecuador, venden sus dólares, cerrando el riesgo cambiario, luego van a la calle, compran dólares en el mercado libre y le pagan a su banco. Por un lado, ha crecido la demanda, porque hay refinanciación, y refinanciación con pérdida financiera. Y por otro lado, hay una baja en la oferta hacia el mercado libre, porque esas divisas se están vendiendo al Banco Central, no al mercado libre. Y de hecho, notamos que esas pérdidas están entre el 30, 40 y 50%, pérdidas financieras. Y ahí vemos una diferencia importante entre una cotización de 30, 32 sucres y la cotización actual de 42 y 44 sucres. En consecuencia, existe ese problema. Existe también un problema de pánico colectivo en el mercado. Entonces, lo que pasa finalmente es que el cambista, que es el intermediador, que es el que está en estas funciones permanentemente, tiene la posibilidad entonces de establecer una cotización porque sabe o puede prever que a esa cotización va a vender determinado número de divisas y tal vez nos podríamos fijar no tanto en el nivel en un momento dado, sino en los límites, en el spread entre la compra y la venta, porque eso nos está diciendo mucho acerca de la situación del mercado, si es un mercado de compradores o si es un mercado de vendedores. Y en la situación actual es un mercado de vendedores y es por eso que los márgenes han subido de tal forma. En fin, es una explicación técnica, pero está en realidad subyacente en el hecho de qué es lo que los cambistas están haciendo y cómo se están comportando. En la primera reflexión que formuló Francisco Suez, hubo un punto que a primera vista asoma como muy técnico, pero que es de tremenda importancia y solo de sentido común, aquello de que se calcula que la inflación este año va a ser de un 15% y el aumento del medio circulante también de un 15%. Entonces él se pregunta, ¿con qué dinero va como consecuencia aumentar la producción en ese 4 o 8% que se ha anunciado? Hubiera sido muy ilustrativo que a eso respondiera el gerente del Banco Central, quien fue invitado a este programa. Atendiendo al modo de definir ya las cotizaciones, hemos escuchado dos inteligentes versiones al respecto. Pero lo cierto, Edgar, es que en las últimas semanas las cotizaciones consistente y muy rápidamente se han estado orientando hacia el alza. ¿Cuáles son en el fondo las causas que determinan el fenómeno? Yo comparto la impresión de Pancho, de que es la Junta Monetaria, básicamente, es decir, las autoridades del Banco Central, quienes han provocado
probablemente sin desearlo, el alza de la cotización del dólar en el mercado libre. Cualquier mercado, y más el mercado de divisas, es enormemente susceptible de reaccionar de una forma u otra a los hechos económicos. El mercado libre básicamente estaba alimentado por la oferta de los dólares provenientes de crédito externo. Había una muy fuerte corriente de crédito externo hacia el sector privado, porque las autoridades monetarias en los últimos 3 años se han especializado en inducirle al empresario privado a endeudarse en dólares, con restricciones sobre la oferta de dinero sucres, con restricciones al crédito, con medidas, en mi concepto, absolutamente inconvenientes, como un alza de encajes y otras restricciones cuando el masivo retiro de fondos con ocasión de Paquilla hace un año. Han ido restringiendo la cantidad de dinero disponible para el sector privado, dinero sucres, y no le ha quedado más al sector productivo que endeudarse en divisas. Estas divisas que recibía el sector privado eran las que básicamente alimentaban el mercado libre de cambios, aun que las tasas de interés en el mercado de dinero internacional eran altas y significaban costos financieros muy serios para las empresas. De pronto la Junta Monetaria establece una regulación por la cual dice: refinancien la deuda todos los que deben en dólares, que yo les compro en 30, y parece que da a entender que les vende también en 30. Entonces hay una inducción por parte de las autoridades monetarias al sector privado para que vayan al mercado libre, compren la mayor cantidad de dólares, es decir, incrementen la demanda, con lo cual los precios tienen que dispararse hacia arriba, toda vez que no hay la oferta, el ingreso de dólares a ese mercado libre por otros conceptos. Aquella otra disposición también de la Junta Monetaria, entre las últimas, de prohibir en definitiva el pago a la vista o el pago inmediato de las mercaderías que se importan, imponiéndole plazos al importador de hasta 270 días. Como la Junta Monetaria y el gobierno ecuatoriano no pueden controlar a los vendedores internacionales, pero sí a los compradores que importan al Ecuador, entonces están induciendo a muchos a adquirir dólares en el mercado libre para prepagar, llamémoslo así, sus importaciones y recibir el reembolso de aquellas divisas a los 270 días plazo máximo de la regulación. Todo esto ha hecho aumentar la oferta sobre el mercado libre sin incrementar absolutamente la demanda, al contrario, restringiéndola, y en mi concepto es la causa de la violenta disparada y continua disparada del precio del dólar en el mercado libre. No se ha reflexionado quizá que el mercado libre no es pues un mercado simplemente para atender necesidades suntuarias de viajeros, sino que el mercado libre es un mercado donde se comerciaba aproximadamente una tercera parte de la divisa, y que por consiguiente no es indiferente que el precio en ese mercado libre se dispare hacia arriba, porque en la medida en que sea más estimulante el precio de compra en el mercado libre, será más proclive una cantidad de importadores a sobrevaluar sus importaciones y por consiguiente a exigirle al Banco Central mayor sacrificio y baja de la reserva. Para mí entonces no es básicamente movimiento especulativo lo que ocurre, son medidas en mi concepto desacertadas e ilegales, porque aquello de garantizarle el tipo de cambio que parece ser la aparente garantía de la regulación es contrario a la ley, aparte de ser contrario a la más sana economía y al sentido común. Sin embargo, yo creo que hay en esta regulación un equívoco que puede traerle al Banco Central y al país muy graves inconvenientes. El artículo de la regulación a que me refiero dice: los créditos externos contratados a plazos superiores a 1 año y hasta 2 años. Gran viveza, entre 1 año y 2 años vamos a desplazar los pagos.
por empresas productoras de bienes destinados a la exportación y por personas naturales o jurídicas dedicadas a otras actividades productivas, tendrán derecho a efectuar el servicio de amortización del capital y al pago de hasta el 10% anual de intereses, excepto los de mora, al tipo de cambio de venta vigente en el mercado libre del Banco Central al momento de la entrega de divisas. Pero en toda garantía de riesgo cambiario hay dos momentos, pues, y en toda operación de préstamo a través del mercado libre hay dos momentos en que se entregan divisas. Un momento en que el deudor ecuatoriano de un crédito externo recibe las divisas y se las entrega al Banco Central. Está claro aquí que ese momento el Banco Central paga 30. Pero hay un segundo momento y una segunda entrega de divisas, que es cuando al año y medio o a los 2 años el deudor tiene que pagar el crédito. Entonces debe llevar sucres al Banco Central para que el Banco Central le entregue dólares. Ese es un segundo momento de entrega de divisas. ¿Qué dice entonces la regulación? La regulación dice que se respetará el precio a que se hizo la negociación en la primera entrega de divisas, lo cual en mi concepto es ilegal, porque va contra la ley de régimen monetario que dice que la paridad de la moneda es algo que se fija con fuerza de ley por el presidente de la República. Y si mañana el presidente de la República fija una paridad de 35, 40 u 80, nadie puede seguir manteniendo un tipo de cambio de 30. Así que alegar ese seguro, claro, si esa fuera la interpretación, eso es ilegal. Si no fuera esa la interpretación, y en el trasfondo hubiera una viveza de estos redactores que se pasan de listos en ciertos documentos oficiales, que dijeran, no, aparentamos esta cosa, pero en el fondo lo que estamos diciendo es que le pagaremos al precio vigente en el tiempo en que se cumpla el crédito, entonces sería un solemne engaño a la confiabilidad, a la fe pública. Cualquiera de las dos cosas es imposible de admitir, o la violación a la ley, o esta falta de respeto a la fe pública. Y aquí está para mí una de las primeras razones que explican la disparada del tipo de cambio. Así veo yo de momento la cuestión. De tal manera que la norma de la regulación, creo que es la 1181, ¿no? La 1181. Que se había considerado muy clara en cuanto a su sentido, evidentemente que está exigiendo una interpretación para que se capte bien hacia dónde es que va. Pero de todas formas, Alejandro, según las explicaciones de Francisco Suedi y de Edgar Terán, resulta que está subiendo tanto el dólar porque una fuente importante que alimentaba de divisas al mercado libre va suprimiéndose. Y porque de otra parte hay razones para que se trate de comprar rápidamente dólares como efecto de ciertos arbitrios. No obstante eso, el ministro de Finanzas, en la conferencia de prensa que dio al mediodía del viernes, dijo que casi la única causa consistía en la especulación, el nerviosismo, que se alimentaba como de su propia sustancia a medida que iba subiendo y subiendo el dólar. ¿Qué papel realmente jugará esto de la especulación en el fenómeno que estamos viviendo? Porque de lo que yo oigo decir a Pancho y a Edgar, empiezan de nuevo a surgir las sospechas, que es uno de los integrantes de este caldo en el que nos movemos, la sospecha. Porque al hablar de especulación, parece como que nos estuviera tratando de quitar la atención de determinados aspectos. Por ejemplo, parece evidente de lo que ellos dicen, que al mercado libre se lo va llevando a una especie de callejón o sin salida o de esquina. Se le quitan fuentes que lo alimentan y en cambio se le lanzan nuevas demandas. Con lo cual el mercado va perdiendo recursos para adquirir dólares y lógicamente los dólares van subiendo. Si esa debilidad del mercado se produce por regulaciones de las autoridades que manejan el ramo, entonces aparece la sospecha de que al hacerse por primera vez especial hincapié en la posibilidad de un proceso especulatorio,
se esté cambiando la atención de uno a otro extremo de la cuestión. Sí, y volviendo al punto de la trascendencia misma del fenómeno, en su artículo del miércoles que ya he citado, usted daba a entender que quizás no es tan grave, en definitiva, que suba así apresuradamente el dólar, porque decía, bueno, estos recursos sirven para que mucha gente, o alguna gente, saque su dinero a Miami, y para que otros se dediquen al contrabando. El contrabando parece que está en unos límites inenarrables. Sí, debe estar, es indudable. Según lo que dice el Contralor, y según el efecto de la prohibición de traer mercaderías que son muy fácilmente materia de este comercio ilícito. En realidad no importa gran cosa el que suba demasiado la cotización en el mercado libre. Bueno, yo lo decía en el caso de que dejara de ser libre el mercado libre, es decir, en el caso de que se lo suprimiese y el Estado se hiciera cargo de proveer los dólares. Entonces hay el peligro que todo el mundo lo ha dicho de que surgiese un mercado negro. Entonces yo me decía, para todos los usos que podemos llamar verdaderamente lícitos, como este de pagar las deudas en el exterior, o los viajes normales de la gente, o los dineros que se envían a estudiantes, en fin, importaciones pequeñas que realizan las personas directamente, todos estos casos, se podría dar una regulación especial para que eso siga funcionando normalmente. Y entonces la falta del mercado libre se sentiría solamente sobre quiénes, sobre los que sacan dinero del país en busca de mejores rendimientos afuera, o sobre los contrabandistas que necesariamente tienen que nutrirse de mercado negro en ese caso, porque no queda otra posibilidad de adquirir dólares. En ese sentido era. Frente a la disparada de la cotización del mercado libre, ¿qué tal es esta alternativa de, con un plumazo, eliminarlo y volver todo mercado oficial? Désele el nombre que se lo dé. Bueno, creo que hay varios problemas con esto. Unos son problemas de aquellos que ignoramos la historia, estamos condenados a repetir los errores del pasado. Y han habido en el caso ecuatoriano ya circunstancias en las que se han suscitado las intervenciones totales, el cierre del mercado libre, y a la vuelta de unos pocos meses han tenido que deshacerse de esa idea porque resultó la cura peor que la enfermedad. Por otro lado... Esto sucedió ya en el 1970, por ejemplo. Y se abandonó la idea. Ahora bien, en las circunstancias actuales de la economía ecuatoriana, una economía con un relativo grado de apertura, una economía que tiene un endeudamiento del sector privado bastante importante, si se suscitan controles cambiarios, se pasa ese pasivo, de hecho, al sector público, al Banco Central, llamémoslo así. Y desde el punto de vista de defender el interés público, esto puede ser conveniente para determinados ámbitos del sector privado, pero ¿cuán conveniente es para el Banco Central? ¿Tendrá el Banco Central la capacidad para poder atender esa deuda? Por otro lado, ¿a quiénes se está premiando de esa forma? Se está premiando a aquellos empresarios más ineficientes, que son los que se alivian, porque en cambio los empresarios más eficientes, los que se han podido cumplir con sus deudas o que tienen posibilidades de encarar nuevas deudas, se van a ver trabados por los consiguientes controles, porque nadie va a dar una garantía gratis. Las garantías van a conllevar controles. Entonces existen problemas fundamentales en la economía ecuatoriana que no pueden ser tratados parcialmente. Yo creo que el problema de fondo en la economía ecuatoriana dista mucho de ser un problema del precio del dólar. El hecho es que llevamos taras acumulándose desde hace mucho tiempo y desafortunadamente la política económica nos ha mantenido dentro de ese propio sendero y en circunstancias en las cuales el propio proceso de crecimiento de la economía se fundamentó en una divisa barata. Ahora que la divisa se torna cara,
ese proceso de crecimiento se torna totalmente inviable. Entonces hay que variar eso, hay que adoptar otro esquema, pero la fase intermedia exige un enfoque integral del problema. De tal manera que esta subida del precio del dólar no sería una causa en sí misma, sino más bien un síntoma de toda una enfermedad económica que se ha ido manifestando en el organismo ecuatoriano. De tal manera que esta subida del precio del dólar no sería una causa en sí misma, sino más bien un síntoma de toda una enfermedad económica que se ha ido manifestando en el organismo ecuatoriano. Deseo preguntarte más a fondo sobre esa cuestión, pero antes me importa saber el criterio de Edgar respecto de aquella eventualidad de que para evitar las distorsiones que se van dando en el mercado libre, ¿por qué no suprimirlo y dejar todo en el manejo oficial? Ya Francisco Sued ha apuntado un punto que me parece peligroso. Si es que eso pasara, dice, el Banco Central tendría que asumir el pago de todas las deudas privadas que según el ministro de Finanzas del viernes suman unos 900 millones de dólares y eventualmente más. Pero, ¿cuál es tu opinión en conjunto sobre el arbitrio? Primero quisiera ratificar el criterio de Pancho. La asunción de ese pasivo por parte del Banco Central, claro que puede aliviar a ciertas empresas que se han endeudado desmesuradamente en dólares y que pasan grandes aprietos financieros. Pero para el país sería, pienso yo, una de las razones de más profunda distorsión de la economía en el siglo XX, que está cerca de acabarse. En el año 1970, cuando se impuso una incautación de giros y un control de cambios total, en esa época, porque quien tenía la responsabilidad de estas materias era aparentemente un ferviente admirador de Velasco Alvarado y el régimen de los señores militares en el Perú, resultó que el pasivo trasladado al Banco Central en esa época fue de casi 200 millones de dólares, cifra desmesurada entonces. Y aparte de eso dejó de ingresar dólares al Banco Central que de otra manera, de haber habido mercado libre, hubieran ingresado. ¿Y esto por qué? Porque donde hay mercado controlado, el dinero no tiende a ir, tiende a retraerse, tiende a quedarse en sitios donde la libertad de las transacciones garantiza al dueño del dinero. Por manera que yo ratifico en esta parte histórica, llamémoslo así, lo dicho por Pancho. De otra parte, a mí me parece que lo del control total de cambios es la manera de una obsesión ideológica de algunos. Una obsesión ideológica que tiene mucho de actitud de avestruz. Es meter la cabeza en la arena. Es no entender que las necesidades de la vida, las necesidades del mercado cambiario, son mucho más amplias que las previsiones de la burocracia controladora. Yo no conozco hasta ahora un solo caso de establecimiento de control cambiario que haya significado un estímulo a la actividad económica de un país. Pero en cambio sí conozco infinitos casos de controles cambiarios establecidos solo por motivos dogmáticos y políticos, por la tendencia intervencionista, estatista, distorsionadora del mercado y de la economía. Así que yo también pienso que incurrir en locuras que el pasado demostró que lo eran, serían dobles locuras. Es muy preocupante la observación de Francisco Sued acerca de que lo que está pasando en el mercado de cambios es apenas una muestra de algo más serio, más hondo, más difícil de curar. Y aunque yo sé, Alejandro, que usted no es un experto en materias económicas, sí sé que es un observador tan lúcido de la realidad ecuatoriana que no puedo retraerme de preguntarle cuál va a ser el remedio, ya no solo para el punto concreto y específico de los cambios, sino por dónde va a haber que enfrentar la dolencia de fondo. Yo lo que veo es que todo el mundo tiene la misma impresión y no puede ser de otro modo. El mercado cambiario no es sino uno de los muchos centros de manifestación de lo que está ocurriendo. Es indudable que hay algo que está sumamente mal en la conducción general,
y en la forma de producirse la actividad económica entre nosotros. Por eso yo decía en un comienzo, nosotros miramos la gente común, miramos como un síntoma, no como una causa, miramos como un síntoma de que algo está tremendamente mal, de que el diablo está comenzando a llevarse nuestra situación económica. Y eso es una impresión generalizada. Todos estamos de acuerdo en que algo de eso está pasando y de que quienes están dirigiendo nuestra vida económica no comprenden la realidad sobre la que están operando, sobre la que están actuando. Yo no puedo saber exactamente en qué consiste esa realidad, ni me compete el descubrirla ni el de describirla, pero sí puedo yo decir con toda seguridad de que ahí están pasando cosas que están muy mal y sobre las cuales parece que los que dirigen nuestra economía no tienen comando de ninguna clase, o ni lo intentan probablemente. Si es que las causas del problema cambiario son en alguna medida, no buscada, pero en alguna medida las regulaciones que expidió la Junta Monetaria, ¿no sería este rato conveniente el cambiar la regulación 1181 o el levantar la prohibición de importar una serie de artículos que todo el mundo reconoce que son objeto de fácil contrabando? Evidentemente que son soluciones a un problema del momento, y son soluciones del momento, pero no son soluciones fundamentales. Y aquí es donde tenemos que ir a la base subyacente del problema, porque yo creo que desafortunadamente las autoridades económicas y monetarias muchas veces o sencillamente no han querido utilizar sus instrumentos de política por temor político, la subordinación típica de la política económica a presiones políticas, o tal vez no han podido manejar elementos de análisis que son por propia naturaleza muy arcanos y muy técnicos. Veamos, por ejemplo, en el caso de la regulación de tasas de interés. Permíteme, pero sí. tú sí defenderías la tesis de que hay que arreglar al menos esas dos series de disposiciones para el problema inmediato, porque aunque hay dificultades muy de fondo, también estamos viviendo problemas de todos los días y de semana a semana. Así es, efectivamente. Yo creo que ¿no? regulaciones como aquellas que prohíben las importaciones de frutas desecadas, de paraguas, de cosméticos, de licores, instituyendo la ley seca en el país desde ese punto de vista, tienen que ser desechadas porque son inútiles y porque son contraproducentes. Uno. Y en lo que tiene que ver con este supuesto seguro cambiario, ya aquí Edgar Terán ha fundamentado argumentos muy lúcidos que sencillamente nos tienden a llevar a desechar también ese tipo de intervención, por cuanto la consideramos inútil e, en el peor de los casos, injurídica. Pero atendamos al problema de fondo. Atendamos entonces al problema de fondo, si es que queremos irnos un poco más allá del problema de este mes o del problema de esta semana. A mí muchas veces, en ocasiones como funcionario público, en ocasiones como analista, como observador también, me ha causado frustración el hecho de que el político funciona llevado por la coyuntura y llevado por el qué dirán político y cómo va a afectar mi imagen. Y rara vez existe la conciencia de Estado que permita sobrellevar problemas muy graves a los cuales requieren soluciones integrales y de fondo. Y es así, por ejemplo, decía yo hace un momento, el que las autoridades monetarias hayan decidido amarrarse de brazos y no utilizar la tasa de interés durante 10 o 11 años, de repente conlleva a utilizarla y se hace un esfuerzo que para mí lo que significa fundamentalmente es reflotar la tasa de interés. Pero habían problemas subyacentes. Ya Alejandro Carrión se había quejado en ese mismo artículo de que los capitales se iban a Miami y que había que cerrarle la puerta a la hemorragia de capitales, para utilizar sus frases textuales. Para mí lo primero es, y que es importante, es dónde está la puerta, porque si no, no la podemos ni abrir ni cerrar.
El problema, creo yo, que subyace en el hecho de que los réditos a la inversión eran mucho más altos en el exterior que en el Ecuador. Y si existe un régimen de libre cambio, entonces el dinero se va hacia el fin más productivo, en este caso. Además, no sabemos siquiera si es que esos recursos necesariamente se quedaron en el exterior o en parte ya están alimentando la economía nacional. Eso no lo sabemos. Pero ¿qué es lo que procede a hacer la Junta Monetaria? La Junta Monetaria entrega o dispone una regulación en la cual se conjugan las alzas de las tasas de interés con las alzas en las tasas de redescuento. Esas alzas en las tasas de redescuento, sabemos de buena fuente, que sirven para solventar una pérdida financiera del Banco Central del Ecuador en 640 millones ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, producto de la graciosa intervención que un expersonero del Banco Central hizo supuestamente para solucionar un problema de fondo. Y esto de aquí ocasiona que el sector privado, que ya ha estado deprimido, tenga que pagar los platos rotos. ¿Y por qué puntualizo esto? Porque mientras se elevan las tasas de redescuento para el sector privado, por otro lado se mantiene una horrenda discriminación a favor del sector público, porque si el sector público quiere tener acceso a los dineros del Banco Central, solamente tiene que pagar el 6% de interés. Esto de aquí sirve para alimentar la indisciplina fiscal, a mi manera de ver. Si por otro lado se quiere alimentar el sistema crediticio de mediano y largo plazo, entonces establezcanse las diferencias o dense los grados de libertad que permitan que se alimente el crédito de mediano y largo plazo, que tan importante es para la industria de la construcción y para la propia agricultura. Y sin embargo, se crea una distorsión mediante la cual las tasas de interés de mediano y de largo plazo virtualmente son las mismas que las de corto plazo. En consecuencia, no pueden haber recursos crediticios para el mediano y largo plazo. Pero en fin, estos son problemas típicos. A mi manera de ver, si se está hablando de una solución integral, entonces esto exige una serie de elementos. Yo en una ocasión en este mismo programa expresé que las medidas tienen que ser integrales y que la estabilización económica, porque eso es lo que requiere el país, la estabilización económica es una medicina muy amarga, porque entre otras cosas la estabilización económica encierra, por una parte, el movimiento, la devaluación, pero la devaluación en sí, si bien es condición necesaria, no es condición suficiente para estabilizar una economía. Una devaluación mal administrada lleva a problemas ulteriores, como lo he dicho. Es decir, ni siquiera el enorme sacrificio de la devaluación basta si no se conduce dentro de un buen contexto. Se lo puede comer en 3 meses literalmente, y después de 3 meses tiene que volver a devaluar, y así ad infinitum. Eso es una barbaridad económica. ¿Por qué? Porque subsiste un problema de fondo. A mi manera de ver, el problema más álgido y el desequilibrio más álgido de la economía ecuatoriana reside en el déficit fiscal. El déficit fiscal, que como he dicho, crece a tasas más altas del 40% de un año para el otro, que alcanza el 12% del Producto Interno Bruto y que ocasiona que el Estado, para solventar esa situación, tenga que acudir al endeudamiento interno y al endeudamiento externo. Y de ahí se empieza a desbaratar todo este tinglado económico, llamemos así. Entonces, lo que compete en esta situación es ejercer la verdadera disciplina fiscal. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo, porque tampoco se lo puede hacer de la noche a la mañana. Sucede lo siguiente, que hay 2 avenidas, o se baja el gasto o se suben los ingresos. ¿Cómo se baja el gasto? 72% del gasto es gasto de índole corriente para el pago de personal, para transferencias, para pago de deudas. El pago de la deuda es algo que ya está definido en concreto y tal vez lo que sí se puede ejercer es la opción de refinanciar esa deuda, no para efectos de aliviar la carga fiscal, sino por efectos de balanza de pagos. Porque yo pienso que para mantener la disciplina fiscal, el fisco sí debería de pagar puntualmente su deuda en sucres al Banco Central del Ecuador, inclusive como una medida antiinflacionaria, para esterilizar esos sucres en el Banco Central y luego que el Banco Central, disponiendo de los dólares, pueda hacer el ejercicio, el pago de la deuda.
En lo que tiene que ver con los gastos corrientes, pues obviamente que se tienen que posponer programas, que se tienen que liquidar programas, que se tienen que abandonar proyectos, que se tienen que instaurar severos rangos de prioridad, los cuales en las circunstancias políticas, debido a la división en el Ejecutivo entre la presidencia y la vicepresidencia, ni se lo puede dar, porque el CONADE supuestamente dicta las prioridades nacionales. Entonces, por otro lado, los gastos de personal, los gastos burocráticos. También el decir que se puede despedir a gente de su trabajo es más fácil decirlo que hacerlo. Inclusive no se lo puede hacer de buena fe y de inmediato, de un solo tajo. Pueden crearse incentivos para que haya jubilación, para que haya retiro de personal, que puedan hallar puestos en otras partes. Pero en lo que tiene que ver también con estos gastos, los subsidios que otorga directamente el Estado, por ejemplo, en el trigo y en la leche. Se dice que estos son subsidios de profundo corte popular. Tienen un efecto en ese sentido, definitivamente. Pero también tienen un efecto perverso, porque en el caso del trigo, al mantenerse un precio artificialmente bajo del trigo, ha afectado la producción de papas, de habas y de otros granos que compiten y son sustitutivos del trigo en la canasta de consumo familiar. Y eso de ahí ha afectado a los sectores más postergados de la agricultura ecuatoriana. Además, es tan grave el perjuicio que se ocasiona en tales circunstancias, que muchas veces ese trigo que supuestamente debe estar dirigido al consumo humano, se desvía para el consumo de los hatos porcinos, porque es muy barato y el dueño de los hatos porcinos pues decide darle trigo a sus puercos. Eso es una perversidad económica. En el caso de la leche, también el hecho de que se mantenga un precio tope muy por debajo de lo que es en el mercado, ocasiona que se desahucie a la ganadería lechera en el país. Entonces, ese es un problema que tiene que ser también solventado. Es muy impopular, obviamente, tomar esa medida de la noche a la mañana, pero el gobierno, como medida preventiva de disciplina fiscal, tiene que ir desmantelando o pensar en desmantelar esos rubros específicos. Otro rubro, ya por el lado de los ingresos, si vamos a hablar de los tributos, uno, la gasolina y derivados. Ese es una cuestión combustible, por así decirlo. Pero sin embargo, el Estado ecuatoriano todavía otorga un subsidio bastante importante al consumidor y es un subsidio regresivo. Por otra parte... Es decir, que ahí la fórmula sería todavía una nueva elevación en el precio de los combustibles. No quedaría más. Si es que quiere cerrar el déficit fiscal, tiene que hacerlo por el lado de los gastos y por el lado de los ingresos, Patricio. Y para que se reduzca lo que tú llamas del subsidio, porque en el tema combustibles eso de subsidio es asunto discutible y depende del ángulo por donde se observe la cuestión, pero podrías denunciar un cálculo de hasta qué nivel tendría que subirse actualmente el precio. Bueno, yo tengo la impresión, ¿de la gasolina? Sí, yo tengo la impresión de que la mayor parte del subsidio ya fue derogada en la primera intervención en este caso. Ahora, supongamos pues una cifra, y tal vez una cifra a ojo de buen cubero y nada más, en realidad podría ser de 28 o 30 sucres el galón de gasolina actualmente, ¿no? Cotizable. Pero esa también es una herramienta fiscal que tiene el gobierno para poder incrementar sus ingresos. Yo no estoy diciendo ni siquiera que el apoyo, yo estoy mencionando la existencia de aquello, ¿no? Lo mismo ocurre en el arancel. Pero, ¿qué pasa en el arancel? Si le sube más a la lista 2, entonces ya el contrabando va a alcanzar pues proporciones totalmente mayoritarias, ya no importantes, sino mayoritarias en el consumo interno. Pero existe la posibilidad de hacer un cambio estructural, de manera que los recargos arancelarios se vayan a situar en alguna medida en la lista 1 y bajen en alguna medida en la lista 2. Esto puede ser considerado como un verdadero sacrilegio en las circunstancias actuales, pero hagamos la siguiente reflexión. El arancel es un instrumento accesorio de la política cambiaria, por cuanto permite variar la paridad real de la moneda. Si nosotros queremos lograr un cambio de timón en el fomento industrial, tenemos que
lograr que haya mayor selectividad en ese fomento industrial y que haya mayor penalidades por el uso indiscriminado de divisas, como se lo dio en el pasado. Y entonces se podrían establecer recargos de 10 o de 15% sobre determinados tramos de la lista 1. Por otro lado, se podrían bajar algunas de las cargas más fuertes en la lista 2, no necesariamente para bajarlas a cero, eso de ninguna forma, sino para que estos extremos no sean tan fenomenales como hay ahora y que justamente distorsionan toda la estructura arancelaria. Entonces, esa sería una medida, una posibilidad adicional, la cual tampoco, admito yo, es fácil de llevar adelante. Además de eso, el gobierno podría decidir en un momento liquidar empresas estatales. Hay empresas estatales que le representan totalmente pérdidas, pero habría que ver también si es que hay compradores para esas empresas estatales. Me pregunto yo si alguien querría comprar el ferrocarril del Estado. Tal vez algún coleccionista de trenes, ¿no? Pero probablemente ningún empresario se atrevería a comprar la empresa de ferrocarriles del Estado, por cuanto 83% de los ingresos de dicha empresa son subsidios, ¿no? Entonces, existen estas posibilidades, que las menciono como posibilidades que en algún momento tiene por ahí que salir la medida o las medidas en el ámbito fiscal, que son muy duras de llevar adelante, pero a mi manera de ver, desafortunadamente inescapables. Ahí está el corazón de la crisis y de la solución. Pero me vas a disculpar que me extienda, porque con eso no termina todo. Porque el hecho es de que restaurar la disciplina fiscal es muy duro, pero no es suficiente tampoco. Porque las políticas de precios, particularmente aquellas políticas que han mantenido maniatada a la agricultura, tienen que ser variadas. Y tiene que pasarse tal vez algún régimen de sustentación de precios mínimos, precios que permitan a los agricultores poder llevar adelante su tarea. Pero eso requeriría a su vez un esfuerzo muy grande y muy complejo de comercialización agropecuaria, lo cual tampoco se lo da de la noche a la mañana. Además de ello, existe otra posibilidad, cuál es la apertura de la economía un tanto más a la afluencia de capitales externos. Yo creo que existen en este ámbito tres rubros muy importantes. Uno, petróleo, otro, minería y otro, turismo. Turismo porque en realidad es una industria de exportación, porque sirve para captar divisas. En el caso de minería, la minería no ha sido explotada de ninguna manera, excepto a nivel artesanal. Y existen posibilidades muy amplias de poder ingresar a la explotación en más grande escala en la minería, tanto de minerales metálicos como los no metálicos. Por otro lado, en el ámbito de petróleo, también debe de abrirse las puertas al capital de riesgo. Desgraciadamente, y ya no voy a comentar la ley de hidrocarburos, pero yo me temo de que esa no es la modalidad más adecuada y no necesariamente va a permitir que se abran esas compuertas. Por otro lado, hay otras medidas ya de índole un poco más estructural, que tienen que ver con el modelo de desarrollo, que también se ha hablado en este programa. El hecho es que hay que variar la orientación del aparato industrial para que se aliste y se prepare más para ingresar en los mercados externos. En las circunstancias actuales, el aparato industrial es un consumidor neto de divisas, 900 y pico de millones de dólares este año. Esa circunstancia no se puede mantener. El aparato industrial debe en alguna medida por lo menos sustentar su propia situación de divisas. Eso tampoco se lo logra de la noche a la mañana, pero se deben de otorgar los alicientes y los créditos especiales en las cantidades especiales para la industria de exportación. Y finalmente también el fomento agropecuario. Esa es otra medida estructural, pero debe de conllevar un aliciente efectivo hacia el sector de la agricultura, que es indiscutiblemente uno de los sectores medulares del país y desgraciadamente el que más postergado está. En el artículo que tantas veces he mencionado de Alejandro del día miércoles, él reclamaba de los sabios que den alguna solución, porque decía, con tantos conocimientos que tienen, deben procurar el arreglo de los problemas. No sé si a Alejandro le ha dejado ya satisfecha esta triple pista que enuncia Francisco Suez. Estoy completamente satisfecho. La intervención de Francisco no puede ser más completa y más brillante. Y nos ha dado una gama variadísima de posibilidades y nos ha mostrado cómo algunas de ellas
son tremendamente difíciles. Por ejemplo, es muy fácil recomendar que se restrinja el gasto público, pero llevada la cuestión a la realidad misma de las cosas, empieza a ser terriblemente difícil. Aún por el lado más pecaminoso del alto gasto público, que es el de la proliferación irreflexiva de la burocracia, porque una vez que esa gente está dentro, como son seres humanos y ciudadanos que tienen que comer y que representan familias, el ponerlos en la calle bruscamente no es un remedio y complica tremendamente las cosas. Los subsidios dados a determinados rangos de la producción alimenticia se reflejan luego sobre la economía general, lo mismo que cualquier elevación del precio de los combustibles. Todo eso demuestra cuán difícil viene a ser el volver a disciplinar una economía que se ha salido de madre, como es lo que nos pasó a nosotros, con el espejismo de que la riqueza petrolera iba a ser prácticamente infinita y de que podíamos expandir el gasto público y darnos el lujo de tener formidables presupuestos que estremecen realmente al pensar con qué velocidad se fueron haciendo gigantescos y cómo nadie había pensado realmente en lo que esto iba a significar luego para la vida del país. Yo creo que una intervención como la de Francisco es extraordinariamente útil, porque nos va mostrando caminos y posibilidades, y al mismo tiempo nos va haciendo ver cuán dura es en realidad la tarea de regresar al sentido común en economía, ¿no? El esquema de Francisco empezaba por una renegociación de la deuda externa que tiene el gobierno ecuatoriano, y en realidad ese mismo punto fue enunciado por el abogado León Roldós en los días que ejerció la presidencia. No dijo él solamente eso, sino también que era necesario endeudarse a razón de unos 80 millones de dólares cada mes, de manera que sobreviva la economía ecuatoriana. ¿Qué pensar respecto de ese también vertiginoso arbitrio, según lo que manifestaba Alejandro? A lo mejor el expresidente encargado, vicepresidente titular, se queda corto en su apreciación. Quizás se requiera mayor ingreso todavía de divisas que el que él apuntaba. Y esto dado que el crédito externo ha sido empleado ya últimamente no solo en gasto burocrático, sino como ingrediente necesario para mantener el balance de pagos. La economía nacional ha sido tan mal manejada, tan estrepitosamente mal, que inicialmente se cometió el pecado de endeudarse en divisas extranjeras para pagar el gasto público, los altos presupuestos. Pero luego, y como efecto de lo primero, los recursos externos son necesarios para mantener el balance de pagos. Por manera que yo creo que lo apuntado por el abogado León Roldós es correcto y hasta se queda corto. Es decir, que tenemos un déficit desde el punto de vista de balance de pagos de alrededor de unos 1.000 millones de dólares en el año 82, lo cual hay que sumar al total de la deuda externa del gobierno, no del sector privado, que parece ser de alrededor de 5.600 millones de dólares a finales del año 81. Es decir, que la situación a la que nos ha llevado el aventurerismo económico, la dialéctica aplicada a la economía en vez del sentido común, es sumamente grave. Tan grave veo yo la situación del país, insoluble si no se cambia la mentalidad en 180 grados, que los ingresos petroleros malbaratados durante 10 años, pero especialmente durante los últimos 3, presentan la siguiente imagen increíble. Las dos dictaduras militares, la del general Rodríguez Lara y la del Triunvirato, recibieron desde 1972 hasta agosto del 1979 ingresos por concepto del petróleo equivalentes a 73.560 millones de sucres.
73.560 millones de sucres. Lo recibido por el régimen constitucional desde agosto del 79 hasta la fecha, en un cálculo más bien pesimista, es de 90.000 millones de sucres. Es decir, un 30% más que lo que recibieron las dictaduras en 7 años o más. ¿Dónde está esta fuente brutal de recursos con la cual el Ecuador no soñó? Nos mete la propaganda oficial la idea en la cabeza de que los precios del petróleo están bajando, de que hay una disminución de recursos para el Estado. El tema de Francisco empezaba por una renegociación de la deuda externa que tiene el gobierno ecuatoriano. Y en realidad ese mismo punto fue enunciado por el abogado León Roldós en los días que ejerció la presidencia. No dijo él solamente eso, sino también que era necesario endeudarse a razón de unos 80 millones de dólares cada mes, de manera que sobreviva la economía ecuatoriana. ¿Qué pensás respecto de ese también vertiginoso arbitrio, según lo que manifestaba Alejandro? A lo mejor el expresidente encargado, vicepresidente titular, se queda corto en su apreciación. Quizás se requiera mayor ingreso todavía de divisas que el que él apuntaba. Y esto dado que el crédito externo ha sido empleado ya últimamente no solo en gasto burocrático, sino como ingrediente necesario para mantener el balance de pagos. La economía nacional ha sido tan mal manejada, tan estrepitosamente mal, que inicialmente se cometió el pecado de endeudarse en divisas extranjeras para pagar el gasto público, los altos presupuestos. Pero luego, y como efecto de lo primero, los recursos externos son necesarios para mantener el balance de pagos. Por manera que yo creo que lo apuntado por el abogado León Roldós es correcto y hasta se queda corto. Es decir, que tenemos un déficit desde el punto de vista de balance de pagos de alrededor de unos 1.000 millones de dólares en el año 82, lo cual hay que sumar al total de la deuda externa del gobierno, no del sector privado, que parece ser de alrededor de 5.600 millones de dólares a finales del año 81. Es decir, que la situación a la que nos ha llevado el aventurerismo económico, la dialéctica aplicada a la economía en vez del sentido común, es sumamente grave. Tan grave veo yo la situación del país, insoluble si no se cambia la mentalidad en 180 grados, que los ingresos petroleros malbaratados durante 10 años, pero especialmente durante los últimos 3, presentan la siguiente imagen increíble. Las dos dictaduras militares, la del general Rodríguez Lara y la del triunvirato, recibieron desde 1972 hasta agosto del 1979 ingresos por concepto del petróleo equivalentes a 73.560 millones de sucres. 73.560 millones de sucres. Lo recibido por el régimen constitucional desde agosto del 79 hasta la fecha, en un cálculo más bien pesimista, es de 90.000 millones de sucres. Es decir, un 30% más que lo que recibieron las dictaduras en 7 años o más. ¿Dónde está esta fuente brutal de recursos con la cual el Ecuador no soñó? Nos mete la propaganda oficial la idea en la cabeza de que los precios del petróleo están bajando, de que hay una disminución de recursos para el Estado. Y claro que la hay circunstancialmente en las últimas semanas. Pero la tendencia general de los precios de petróleo marcó un ascenso estrepitoso a partir de 1979, por manera que el ingreso recibido
por el régimen constitucional excede en más de un 30% a lo que recibieron las dos dictaduras anteriores. Que después de eso estemos hablando en términos de crisis nacional, de la más grave crisis que haya afrontado el Ecuador en la época republicana, es realmente increíble e imperdonable. Pero por esto, las medidas que tengan que tomarse para remediar esta cruda situación de la economía son medidas duras, graves, que requieren todas, como lo expresaba Pancho, un cambio de mentalidad. No podemos darnos de lujo de seguir jugando pues al socialismo utópico, o al socialismo marxista, o al socialismo dialéctico, o al socialismo de las comunidades industriales. Es perfectamente criminal hacia el país continuar con la misma estrategia de subir el gasto público, de duplicar el número de empleos públicos del año 79 hasta el 82. La dictadura del triunvirato nos dejó 160.000 empleados públicos. Ahora parecen ser más de 300.000. Ese es un costo para los contribuyentes y para el petróleo y los impuestos se van en eso y no bastan. Todavía quedan déficits presupuestarios que para ser enjugados hacen recurrir al crédito externo, con lo cual se distorsiona totalmente el llamado sector externo y ahora ya comienza a liquidarse el sistema cambiario. Por manera que hoy en día se necesita cambiar la mentalidad, olvidarse de que se es discípulo, bueno o malo, del señor Frei, del señor que entregó a Chile al señor Allende y al trauma que generó la dictadura de Pinochet. Olvidarse de que se es discípulo de ningún dogmático y dedicarse a imponer al país soluciones pragmáticas usando todos los recursos del poder. Y el primero, la armonía del gobierno con el sector que produce. Porque lo más grave de lo operado en los últimos 3 años, peor todavía que el malbaratamiento de estos inmensos recursos que la naturaleza nos dio, es la destrucción sistemática que se ha hecho del aparato productivo. La semana que pasó, por ejemplo, o la antepasada quizá, la prensa nos daba razón de que una huelga de una empresa de Guayaquil, en que los reclamos laborales parecían ser reclamos casi a nivel de remuneración de legisladores o ministros, porque los niveles eran estruendosos, con la diferencia de que estas reclamaciones laborales no estaban libres de impuesto a la renta, eso sí. Pues un pronunciamiento del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el sentido de que una huelga era ilegal es reformada mañosamente por el ministerio respectivo, prácticamente eliminando el empleo al inspector del trabajo que presidió ese tribunal, nombrando a otro interino definitivo, no importa el caso, y cambiando la sentencia. El Ministerio del Trabajo es un ministerio donde no hay la más leve garantía de aplicación de la ley, y esto el sector productivo lo siente y lo resiente. La ley ha dejado en el Ecuador de cumplirse. La ley, con un cinismo estrepitoso, solo sirve en perjuicio del ciudadano y siempre en beneficio del gobierno. Parecería que todo el sistema jurídico está envilecido. Y esto lleva a todo el aparato productivo a la esterilidad y a la crisis, a la angustia. Al pueblo le lleva a la insatisfacción. ¿Acaso hay alguna cara amable hoy en día en nuestras ciudades ecuatorianas? ¿Acaso se produce alguna vez un aplauso a un presidente, a un ministro, a una autoridad pública? ¿Acaso recibe la comunidad nacional las medidas que el gobierno toma con beneplácito, ni siquiera con credibilidad? ¿No resulta que la palabra dicha por cualquier funcionario del gobierno enseguida es entredicha por la opinión pública nacional? Y que hay que pescar entre líneas la intención, y que si es devaluación, no es devaluación en la intención o en la declaración gubernamental, pero que sí es devaluación en el efecto, en el encarecimiento del costo de la vida, en
la emisión en la circulación de más dinero, en el aumento de los precios. Y no es verdad que después de 10.000 declaraciones líricas del gobierno de que sí apoya a la producción y unos cuantos exabruptos de un ministro mal genio que parece detestar al sector productivo por estirpes o tal vez por división del trabajo, a los que producen palma, a los que producen café, a los que producen cacao, después de toda una serie de declaraciones acertadas y desacertadas en cuanto a declaración, no es verdad que el sector agropecuario está liquidado. Y no es verdad que todas las empresas que deben en moneda extranjera están pasando por una crisis brutal y que no es simplemente cosa de estudio o de ponderación académica lo del precio del dólar. Entonces, el único remedio es el cambio de mentalidad, el giro de la política económica, no 60 grados, no 90 grados, 180. El país se va al desastre, tenemos que ir hacia la reedificación nacional. Y eso no se hace en la forma como estos 3 años de gobierno, pero sobre todo los últimos 9 meses, han dirigido el país y la economía. Es indispensable el cambio fundamental de la política y de la política económica. Cuando empezábamos esta conversación, yo anticipé ya que íbamos a hablar sobre misterios. Sin embargo, noto que buena parte de los enigmas, gracias al conocimiento y a la facilidad expositiva de ustedes, ha logrado ser desvanecida. No tenemos todavía, la verdad, una idea muy clara de cómo los señores cambistas fijan las cotizaciones, pero disponemos de algunas pistas. Ya estamos, en cambio, muy precisos en cuanto a las razones de por qué la estampida del precio del dólar. Ciertos arbitrios han hecho que vaya menos cantidad de divisas al mercado libre, otros han estimulado la compra de divisas ahí, y no puede desconocerse también el peso de las tendencias especulativas. Pero sobre todo desearía remarcar aquello de que la gran inquietud que nos causa el tema cambiario es solo un síntoma de una enfermedad económica honda, y para curar esa enfermedad, aquí, abierta siempre, por supuesto, a debate y análisis, se han sugerido medidas de gran trascendencia: mejorar los términos, el peso de la deuda del gobierno hacia el exterior, establecer una intensa disciplina en cuanto a lo fiscal y promover decididamente múltiples sectores productivos. Teleamazonas, Diario El Tiempo y Radio Colón presentaron Una Hora